Acompáñenme a conocer la unidad habitacional Torres de Mixcoac. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres han contribuido con su estilo propio para crear el paisaje urbano de la Ciudad de México. Algunos de ellos se han ido no sin antes dar forma a la imagen actual de la ciudad para el presente y para la posteridad. Este es el caso de Teodoro González de León, el ícono arquitectónico que falleció a los 90 años el 16 de septiembre de 2016. Dentro de su faceta de arquitecto de vivienda social urbana, diseñó junto con Abraham Zabludovsky el conjunto urbano habitacional Torres de Mixcoac, que se inauguró en 1972. En la antigüedad, por su altura, los aztecas utilizaban este terreno para huir de las lluvias. Siglos después, fue adquirido por Porfirio Díaz, quien compró de una antigua hacienda este territorio para construir el hospital psiquiátrico La Castañeda, por supuesto muy al estilo francés. Y ese nombre lo heredó de los dueños originales de la hacienda. El hospital fue demolido en 1966 y la anécdota cuenta que dio nombre a grupos de rock que vivían cerca de ahí, como La Castañeda y Los Locos del Ritmo. Música infernal, cuando es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! El conjunto habitacional tiene 16 torres de 11 pisos, con un total de 768 departamentos. Los arquitectos pensaron bien en la armonía de los edificios y en su ubicación, abriendo espacios para jardines, estacionamientos y plazas de convivencia, dando oportunidad para que los niños tuvieran espacios de juego, los adultos mayores para leer y todos para conversar, caminar o hacer ejercicio. Otra característica que Teodoro González de León tuvo muy en cuenta fue la de vincular siempre que fuera posible la arquitectura con el arte y las áreas verdes. Para ello, consiguió que 2 escultores participaran en el proyecto. Matías Geritz, escultor de las torres de satélite, levantó en la plaza principal la escultura llamada La Pirámide, de 20 metros de altura. También conocida como la Plaza Blanca, este es el espacio más icónico de la unidad, no solo porque resguarda la pirámide de Geritz, sino porque es el sitio en el que se llevan a cabo los festejos de la unidad, como la Noche Mexicana, la tradicional posada y el festejo de Día de Reyes. La pirámide le da identidad a la unidad habitacional y se conoce como la Pirámide de Mixcoac. El segundo escultor fue Jorge Dubón, quien contribuyó con la obra conocida como la Escultura de Mixcoac, que se ubica en una segunda plaza conocida como la Plaza Amarilla. Edificios que mantienen hasta hoy un buen estado, que han sobrevivido temblores y que son muestra de una correcta planeación y construcción. Es el conjunto urbano habitacional Torres de Mixcoac y es parte del legado del arquitecto Teodoro González de León. Yo los veo en la próxima.